tema es el tema es la alquimia psicológica, un desafío a la neuroplasticidad cerebral, por la licenciada Sofía Palomo Loza, psicóloga infanto-juvenil y familia, neuropsicóloga, terapeuta cognitivo-conductual y profesora de yoga de la red GFU desde 1986. Trabajó en capacidades diferentes con niños y jóvenes en habilidades sociales en Argentina. Pues bienvenida. Bienvenida, ya está presentadita y bueno, está desempacadita desde Argentina. Así es Bueno. que pues vamos a iniciar puntualmente a las 8. Falta un minuto aquí en México y en ese minuto pueden entrar muchas personas para que no se pierdan nada. Es un gusto, les doy la bienvenida a todos los presentes. Felicidades porque son puntuales, porque realmente están interesados. Y bueno, esta es la Escuela de Ciencias Sagradas en el sistema formación preiniciática. Y pues cada semana tenemos una conferencia, siempre de acuerdo al programa de este sistema, en el cual hay todo tipo de personas, de grados de la SOA, y también tenemos ya el grupo de yamines, es decir, ya tenemos un grupo en el cual todos son vegetarianos y llevan, es decir, llevan el yama, que es el baño de agua natural, la comida alimentación ovolacto-vegetariana, hacer yoga o arte marcial, alguna disciplina. Y entonces, pues ya tenemos esa escuela. Esta es la presentación para la licenciada Sofía Palomo, para que sepa el grupo en el que nos está haciendo favor de dar una conferencia tan interesante. Están Bueno. entrando. Muy bien. Muy bien, pues vamos a iniciar. Ya son las 8:01 aquí en Madrid y allá. Hola María Lourdes, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a cerrar los micrófonos y el único micrófono que va a quedar encendido va a ser el de nuestra querida licenciada Sofía Palomo, que tiene el grado de GACPA, segundo grado iniciático en la Suprema Orden de la Juárez. Muy bien, pues le damos la palabra. ¿Tiene presentación? Sí, yo la voy a pasar. Vale. Bueno, muchas gracias, querida Lourdes, por todo este trabajo que cada uno de ustedes está realizando sobre sí mismo, y por eso ese desarrollo es el que nos convoca, esa búsqueda y lo que vamos encontrando sobre todo, ¿no? Los resultados que vamos encontrando en nuestra vida es lo que nos convoca y hace que este sea un interés común. Bueno, sé que hay de muchos países de Latinoamérica, veo a Marisa de Argentina, Uruguay, así que bueno, de Venezuela también, así bueno, un gusto compartir con ustedes
Y bueno, vamos a empezar, ¿les parece bien? ¿Empezamos, Lourdes? ¿Adelante? Bueno, bien. Bueno, yo voy a empezar leyendo primero algo que ustedes van a decir, qué raro esto que nos empieza a leer, ¿qué tendrá que ver? Pero nosotros estamos viviendo en una sociedad que está altamente convulsionada. Acuario trae una revolución, pero en esa revolución de la conciencia primero hay como muchas cosas que están revueltas, ¿no? Que tal vez a los ojos de algunos están como sucias, porque la conciencia requiere ir limpiándose, afinándose, ajustando, y sobre todo lo que tiene que ver con la juventud, que es la que más va a generar estos cambios profundos y que son altamente desafiantes a todo el establishment, tanto laboral como social, y tenemos así como dos grandes caminos fuertes dentro de la juventud en este momento, todos los que van buscando digamos, como el veganismo y la actividad física, y no trabajar 10 horas para una empresa, y ser libres, y viajar por el mundo, y pensar una familia como algo muy lejano, porque primero quieren explorar y experimentar el mundo, y experimentarse ellos, y otros que en esta misma búsqueda por ahí se van confundiendo y eh, están en el consumo de la droga, todos estos trastornos límite de la personalidad, ¿no? que van emergiendo cada vez más, estas chiquitas que se cortan con intentos de suicidio, con todo un tema de género sexual, con una gran dificultad para poder definirse. Entonces, creo que cuando nosotros queremos hablar de alquimia, no podemos hablar de cuestiones simbólicas solamente, sino tenemos que entender en el signo de los tiempos para qué nos sirve, ¿sí? ¿Por qué todo este trabajo que cada uno de ustedes hace es tan valioso? Cambiar la alimentación, tener conciencia de con qué se nutre el cuerpo, con qué se nutre el alma, con qué nutren su mente, las relaciones sociales, la espiritualidad. Bueno, todo este trabajo que nosotros hacemos es para resonar, no es solamente para nosotros, es para generar resonancia. Entonces, cuando todo lo que vayamos hablando de la alquimia, no lo miremos desde un lugar solamente de palabras y de símbolos, sino que pensemos realmente en nuestra vida y en la vida de nuestros seres queridos y de la humanidad. Por ejemplo, les voy a leer algo que nos va a servir como punto de partida. Y esto es un chat de esta semana que alguien me escribe. Hola Sofi. Me dice otras cosas y después me dice, también para preguntarte si podrías recomendarme alguna terapeuta para mi amiga Tini, que tuvo una descompensación el otro día. No sé si se dice así, es muy grave. Quizás la internaban, pero decidieron con su psiquiatra que lo mejor era que comience un nuevo tratamiento sin necesidad de internación. Creo que yo te había comentado más o menos su situación, pero la cuestión es que el otro día vivió una situación muy fea, en la que se peleó con la novia y su papá terminó llamando a la policía. También se había drogado y había consumido alcohol con pastillas, muy feo. Su psiquiatra había sugerido un posible diagnóstico de TLP, pero no sé bien cómo están las cosas ahora en relación a eso. Hay mucho consumo involucrado. Bien, esta es una realidad cruda por la que tenemos que empezar a entender que nuestro trabajo como yamines, como medio genial, como seres humanos, principalmente como seres humanos, y hablamos de yamines, medio geniales, porque nos ayuda, son como palabras claves, ¿sí? Que nos ayudan a entender en qué nivel está, en qué conciencia está vibrando la persona. Alguien que se transforma en yamín es alguien que decidió hacer una transformación en su vida y entrar en este camino alquímico. Y no somos nosotros los que tenemos que poder ayudar a esta juventud que
está confundida, que no sabe para dónde va, ni cuál es el motivo de su vida, ni que su vida tiene un propósito, que la vida tiene un sentido, ¿sí? Entonces nuestro trabajo es muy, muy, muy importante. Cada uno de ustedes tiene un trabajo fantástico para hacer en la sociedad. Y así que yo le quiero agradecer mucho a Lourdes por todo lo que ella se mueve para que esto suceda. En un tiempo donde en pandemia, que ya muchos de nosotros no nos podemos ver, donde las redes sociales han tomado una fuerza enorme, y estas plataformas permiten achicar las fronteras, permiten achicar la distancia, y que entre todos nosotros construyamos de qué se trata esto de la alquimia. Bueno, dicho esto, voy a empezar con la presentación. Esperen un momentito, voy a apagar la cámara. Licenciada. Ahí está, ahí estamos. Bueno, ¿ven bien la pantalla? Sí. ¿Sí? ¿Se ve? Se ve bien, se ve bien. Bueno, Y se ok, escucha bien también. buenísimo. Chévere, chévere. Buenísimo. Bueno, esperen que voy a ampliar la presentación. Ahí está. Bueno, la alquimia, la palabra alquimia hay como dos significados, una que tiene que ver con la fusión de líquidos, después lo vamos a ver, y también la palabra significa tierra negra, porque tiene su origen en el Egipto, ¿no? En la Mesopotamia, en el Tigris, el Éufrates y toda la zona que era altamente fértil. Entonces, alquimia también dice que está relacionada con el tema de la tierra negra. La alquimia es una precursora de la ciencia moderna y es una actividad protocientífica y filosófica. Esto significa que aquello que es proto es algo que ha sido como superior, primario, primero, y es dentro de las, digamos, de todas las ramas o de todas las más notorias que tales. Entonces la alquimia se nutrió de muchas ramas, de la física, de la química, de la medicina, de la astrología, de la semiótica, a través del lenguaje. De hecho es altamente simbólica, todos los libros que ustedes pueden leer de alquimia, de la metalurgia, porque trabajaba justamente con los metales, tratando de transformarlos, del misticismo, de la espiritualidad, del arte, y fue formando alrededor de más o menos 2500 años una red compleja de escuelas y de sistemas filosóficos. Como les decía, la alquimia proviene del árabe, alquimia, y que significaba mezcla de líquidos. Esperen que voy acá. Esperen un segundito. Las zonas donde comenzó y se fue expandiendo, empieza en Egipto,
También tenemos en China, donde ellos buscaban el elixir de la eternidad, que después se lo queda como llamando el elixir de la juventud. En la India, en Grecia, en el Imperio Romano, y desde la parte del Imperio Romano y de la antigua Grecia pasa a Europa, a la Europa medieval. En la alquimia occidental se nutre de toda la tradición filosófica y esotérica del hermetismo, que seguramente ustedes han escuchado en algunos estudios acerca de Hermes Trismegisto, con el Kybalión y los 7 principios universales. Y el maestre de la Ferrier, si bien se hablaba de que que Hermes era una deidad greco-egipcia y legendaria, en realidad el maestre de la Ferrier plantea que Hermes Trismegisto significa el 3 veces grande, y que eran 3 escuelas filosóficas que traían toda ese conocimiento y esa sabiduría. Por eso pudieron sintetizarlo en esos 7 principios. Entonces, en un movimiento esotérico, la alquimia, con todos estos principios del hermetismo, va a dar cabida, va a dar nacimiento al rosacrucismo, y en el movimiento exterior, como ciencia, la alquimia evoluciona hacia la química. Y el principio más importante del hermetismo, en el que se basa la alquimia, es como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, para que se cumpla el milagro de los mundos. Tal vez, si el que ha participado de antenajes o de ceremonias, esta es una oración que está muy presente. Bien, ahora yo le voy a pedir que todos miremos durante unos segundos esta figura, que cerremos después los ojos, y van a seguir mi voz. Vamos a inhalar y exhalar de manera consciente. A llevar una mano, la mano derecha a la zona del ombligo, la mano izquierda a la altura del corazón. Inhalamos y exhalamos sintiendo nuestro latido. Yo voy a contar 10 respiraciones. Me van siguiendo. Inhalo 1. Exhalo. Inhalo 2. Exhalo. Inhalo 3. Exhalo. Inhalo 4. Exhalo. Inhalo 5. Exhalo. Inhalo 6. Exhalo. Inhalo 7. Exhalo. Inhalo 8.
Exhalo. Inhalo 9. Exhalo. Inhalo 10. Exhalo. Bajamos nuestras manos al regazo. Percibimos el eje de nuestra columna, nuestro tono muscular. Acomodamos nuestra espalda en eje con los hombros, el cuello, la cabeza. Nuestras piernas, los pies bien apoyados. Y les voy a pedir que cada uno busque en la trayectoria de su vida un momento en el que se haya sentido deprimido. ¿Quieres que te saque? ¿Quieres salir para allá afuera? Tratamos de recordar un momento en nuestra vida en el que nos hayamos sentido deprimidos. Una vez que lo tengamos visualizado, lo dejamos. En una nube cerca nuestro. Para pensar cómo transformarlo. Inhalamos profundo. Podemos ir abriendo los ojos, las cámaras. A ver, déjenme un momento porque creo que alguien no sé qué hizo con... Apareció otra cosa en el... Y esperen que voy a volver a poner bien el compartir la pantalla.
Ya están en pantalla las diapositivas, nada más que está apagado su micrófono, licenciada. Si puede Sí. permanecer cerrada su micrófono Galaxy A01, por favor, o la voy a tener que sacar de la sala porque a cada rato le estoy apagando y usted está prendiendo. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Entonces, en principio, con lo que me gustaría empezar es con esta frase de Gurdjieff que le dejó a su hija. Dice, si estás meditando y llega un diablo, pon ese diablo a meditar. Porque justamente si algo tiene la alquimia es que no deja nada por fuera. Aún lo más nauseabundo, el mayor hedor, lo más trágico, materia innoble. Y fíjense cuando dice Alejandro Jodorowsky, dice, crees meditar inmóvil, pero tu sombra se alarga. Es decir, que cuando nosotros nos proponemos generar una transformación en nuestra vida, y si queremos hacerlo desde un proceso alquímico, tenemos que entender que los procesos más armoniosos, más bellos, esa sensación que nosotros todos queremos sentir que está todo bien, se va a enfrentar con nuestros espacios más oscuros, con nuestros condicionamientos, con las dificultades, con aquello que nos dicen los demás de lo que no nos gusta escuchar, esas cuestiones en las que estamos identificados con nuestras constelaciones familiares. Entonces el proceso alquímico siempre tiene que ver con, no con la gran belleza en principio, porque esa es como a dónde llegar, sino con la materia innoble. Esperen un momentito que no me pasa el... Esperen. ¿Está silenciado su micrófono, licenciado? Sí, es que no podía pasar a la próxima diapositiva, por eso estaba tratando de ponerlo bien. Bien, entonces yo les decía que cada uno de ustedes pensara en algún proceso de la vida, o que tratara de visualizar en algún momento en que se sintió deprimido, porque la depresión justamente es una de las experiencias humanas más universal y arquetípica. La depresión como estado, no digo la depresión como trastorno, de depresión mayor o depresión menor, sino como experiencia de la vida, porque todos atravesamos frustraciones, todos atravesamos duelos, atravesamos pérdidas, abandonos, parejas que se rompen, problemas con los hijos, deseos que no se nos cumplen. Entonces todo ese material de frustración tiene que ver con el mismo vivir, y con que la vida uno no viene al planeta Tierra para ser perfecto, sino justamente para ir moliendo el propio karma, y moliendo las experiencias de la vida, digamos, de todos los engramas familiares. Y justamente la depresión está como en el centro, porque todos experimentamos esta tensión entre lo que queremos ser y cómo el bienestar que queremos tener, la belleza en la vida que nos gusta vivenciar, y los procesos que son mucho más complejos a nivel emocional.
Está bueno. A ver, un momentito. Bueno, ahora, cuando nosotros pensamos en que cualquier experiencia podría llegar a transformarse en un proceso depresivo, el tema es que cada uno de nosotros tiene una interpretación singular. Hay personas que atraviesan situaciones muy complejas en la vida y sin embargo tienen una gran resiliencia y tienen un cerebro optimista. Y hay otras personas que pasándoles a veces muy pocas cosas, como por ejemplo, bueno, que le dio mal un examen, o que bueno, hay un problema laboral con un jefe, o que no recibe lo mismo que recibe otra persona, que a alguien le dan un reconocimiento y a otro no. Y su sesgo pesimista genera una interpretación singular que desencadena un proceso depresivo. Entonces uno puede vivir la experiencia como un reto estimulante o puede vivir la experiencia como una derrota. Y este justamente es el misterio de las reacciones subjetivas. Pero este misterio de las reacciones subjetivas está enraizado para nosotros, ¿no? que estamos en este trabajo de lo espiritual, por un lado, en el proceso del alma, lo que el alma trae, y ese karma que necesita ir quemando, esas experiencias de las que necesita para tomar conciencia, y todo eso sucede dentro de un cerebro. Y cada cerebro, si bien aparentemente es igual, la conexión, el cableado de cada cerebro es absolutamente particular y subjetivo. Por eso digo esto, que hay un misterio, el misterio de las reacciones subjetivas frente a cualquier embate de la vida. Hay personas que han pasado por el Holocausto, por la guerra, y han podido escribir acerca de esa experiencia, acerca del sentido de la vida. Y otras personas han desarrollado un cáncer galopante y otras directamente al muerto. Hay bebés que frente a la separación de la madre, porque lo dan en adopción, mueren, y otros que tienen una fuerza interna que les permite continuar la vida aún con enfermedades, pero tienen esa energía y esa reacción misteriosa y subjetiva que les permite continuar. Entonces la pregunta que cada uno de nosotros es importante que se haga es ¿cómo me siento? Porque a veces nos ponemos como, cuando estamos en un camino espiritual, creemos que siempre tenemos que estar bien, que tenemos que tener así como una gran coraza, ¿no? Sobre todo en la imagen hacia el exterior. Y muchas veces como me siento no es de esa manera. Entonces, aprender a registrarnos, aprender a darnos cuenta por qué proceso estamos pasando a nivel emocional, no taparlo, justamente verlos, y una de las cosas que vamos a ver es que la alquimia, el proceso alquímico, no tiene que ver con ni reprimir, ni trascender, ni encorazar, sino justamente en confrontar y en integrar. En el estado de ánimo deprimido, seguramente muchos de ustedes pueden identificarse, todos en algún momento de la vida, tenemos pérdida de nuestra energía vital, de la libido, se nos presenta desinterés, desmotivación. En los casos más graves de la desmotivación llega la apatía. Nos sentimos tristes, podemos sentir sensación de vacío, de soledad, la sensación de esto de que no tenemos esperanza, no sabemos bien cómo va a venir el futuro.
hay una disminución del placer por la pérdida de libido, y se generan trastornos en el sueño y en la alimentación. ¿Y cómo se presenta en la vida diaria el estado depresivo? Podemos sentir inquietud o enlentecimiento, fatiga cognitiva, disminución de la capacidad para pensar. Cuando nosotros estamos deprimidos, la concentración y la atención baja mucho, nos cansamos más rápido, tendemos a tener estos pensamientos recurrentes que son obsesivos, acerca de que, bueno, somos fracasados, o qué inútiles que somos en lo que estamos haciendo, que no somos lo suficiente, que nunca, siempre nos falta 5 para el peso, y se nos genera, bueno, muchos sentimientos de culpabilidad acerca de cualquier cosa, ¿no? Nos sentimos culpables por lo que sucede, y una de las cosas importantes también es la dificultad para tomar decisiones y resolver problemas. Una persona cuando está deprimida le cuesta mucho resolver problemas, todo se va acumulando. Y como decía un amigo mío, lo que se acumula, lo que se arrastra, nos va corrompiendo, ¿no? Y por eso el estado depresivo, cuando no se lo trabaja, va generando ese estado cada vez de mayor agobio, y las personas que están o que conviven con alguien que está más deprimido, se dan cuenta que se sienten a veces impotentes, porque todo lo que quieren hacer no alcanza para generarle alegría, para generarle bienestar. Pero lo interesante es ver que las dos caras de la moneda de la depresión, del duelo y de cualquier pérdida, es que si bien la naturaleza nos dotó de la tristeza como una emoción básica, junto con el placer, con el miedo y con el dolor y la ira, la tristeza y la ira son las dos caras de la misma moneda. Alguien que se siente deprimido no solamente está triste, lo que hay que ayudarlo es a que emerja la rabia y la irritabilidad, que emerja de por qué está enojado, qué lo está frustrando, por qué se siente así, qué proceso no puede terminar de aceptar. A veces es de resignarse, otras veces es de aceptación, otras veces es de sublimación, pero si nosotros no nos podemos, a veces en la espiritualidad el tema del enojo es mal visto, ¿no? Que alguien se enoje o que alguien muestre cierta rabia, es como, ay, eso no es muy espiritual. Y no, la verdad que sí, es muy espiritual. Poder decir, la verdad que esto me genera bronca, esto me genera enojo, esto me genera rabia, estoy irritable por esto, es altamente espiritual. Porque la espiritualidad no son los pajaritos de colores. La espiritualidad es poder integrar nuestra naturaleza humana en un punto más alto de reconciliación con el ser. Pero no es tener una imagen siempre amorosa para que los demás vean que somos como impolutos, ¿no? Que somos puros. No, no se trata de eso. Tenemos que ser seres reales, y en lo real tenemos tristeza, pero también tenemos rabia. En el proceso evolutivo de la infancia, la depresión también es un estado, no como nosotros lo conocemos ya en la vida adulta, sino que tiene que ver con un pasaje en la evolución de la psiquis, en la que, por ejemplo, un bebé, en la sensación de placer-dolor, todo lo que genera dolor, venga de afuera o de adentro, se proyecta hacia un objeto exterior. Y entonces, digamos, lo que es malo, por eso vieron que los chicos siempre están diciendo, sos mala, o le pegan a las cosas, y mismo nosotros de adultos decimos, cuando un nene se golpea, decimos, ay, mala la mesa, ¿no? Mala la mesa, porque en nuestra psique, en nuestro pensamiento mágico, lo que es malo tendemos a proyectarlo hacia afuera. En la depresión, el malo quedó guardado, lo malo de la vida quedó dentro de la persona, digo de los trastornos depresivos. Por eso
en las personas muy depresivas se sienten inútiles, se sienten culpables, se sienten que no sirven, que son gusanos, que son derrotados, ¿no? Fracasados. El pasaje en la infancia de esta etapa esquizoparanoide, donde lo que es malo se proyecta y lo que es bueno se guarda como propio, se va pasando a una etapa depresiva que tiene que ver con el sentido de que la mamá es buena y mala a la vez, que las personas pueden aparecer y desaparecer, pero siguen siendo las mismas personas, que la misma personita a veces se porta bien y a veces se porta mal, a veces le da un beso a la mamá y otras veces la pellizca, a veces abraza al compañerito y otras veces le da con algo en la cabeza. Y estos sentimientos contradictorios se tienen que ir amalgamando en la constitución del yo. Por eso emerge un nuevo acto psíquico alrededor de los 3 años, que justamente es el yo, y los chicos alrededor de los 2 años y medio pueden empezar a autonombrarse a través del yo. En el autismo, por ejemplo, esto queda pendiente, por eso hablan en tercera persona. Entonces es muy importante esta etapa depresiva porque augura el poder realizarla, que se pueda constituir en nuestra psiquis, augura una posibilidad de integración de la realidad y de aceptación. Ahora, ¿qué buscaban los alquimistas? Los alquimistas buscaban la transformación, la transmutación de los metales pesados en oro, como el plomo. Es decir, ellos sabían, porque fíjense qué interesante, no es que el oro era algo diferente al plomo, dentro del mismo plomo buscaban el oro. Es decir, que dentro de estos estados internos nuestros, que yo hoy puse el tema de la depresión, pero podemos tomar la envidia, podemos tomar cualquier complejo psicológico de nuestra vida, dentro de esa misma materia innoble, de eso que de lo que nos queremos liberar, ahí mismo está el germen de la manifestación divina. Por eso la búsqueda de la piedra filosofal, de la quinta esencia, estaba en el proceso alquímico. No era algo que venía de afuera, era inmanente al proceso alquímico. Y bueno, y los alquimistas hablaban del disolvente universal, el alcajet, que ayudaba justamente a que esa materia innoble pudiera ir desprendiendo su mejor luz, su mejor color, su mejor olor. Y sostenían los alquimistas que era este disolvente universal era una potencia que obraba en las formas astrales o en las almas, yo puse emocionales, ¿sí? De todas las cosas, y por consiguiente le permitía disolverlas. Si hoy nosotros pensamos qué es este disolvente universal, empieza a ser la conciencia, porque es la conciencia la que nos permite, donde se puede integrar, ¿sí?, lo que está inconsciente, lo que es difícil, lo que no nos gusta, en realidad es la conciencia la que permite ir disolviendo de esta característica negativa al material innoble. Entonces la alquimia es una metáfora psicológica que nos brinda justamente este mapa, ¿no?, de nuestra transformación, tanto de las cosas, de los aspectos conscientes como de nuestros aspectos inconscientes. Y el proceso alquímico en sí es un pasaje, porque no hay, no es que se llega a un objetivo final. Permanentemente, cuando comprendemos que la alquimia, la piedra filosofal, la quinta esencia, es inmanente al material innoble, no es que esperamos llegar a ser maravillosos algún día, sino que es en el mismo proceso de la oscuridad, es en el mismo proceso de este nigredo, que llamaban los alquimistas, ¿no?, donde uno se encontraba en sus noches negras del alma, donde se produce ese proceso de desintegración para que emerja la luz. Y fíjense que
tanto en la alquimia, que hablaban del ennegrecimiento, de la putrefacción, del hedor, eso mismo es lo que sucede en la depresión. Por eso la depresión es por excelencia un proceso alquímico. Hasta que emerge esta nueva forma del oro, hasta que uno se integra a sí mismo y se da cuenta que la vida tiene sentido, que si bien ha estado en estados oscuros y sombríos, el color